¿Sabías que existen 250 millones de consumidores de droga en el mundo? Esto quiere decir que 1 de cada 20 personas entre los 15 y 64 años consumen algún tipo de droga. Adicional, en el mundo la droga mueve la bobadita de 300 millones de dólares al año. Y esto nos perjudica gravemente a nosotros, los colombianos, porque intenta hablar de economía, política, cultura, deporte de nuestro país, Colombia, sin que salga a relucir la palabra narcotráfico. Y este pequeño problema nos afecta no solamente porque nos ha llenado de violencia nuestro país, sino porque adicional también intenta tú, por ejemplo, salir del país sin pensar en lo que puede suceder en los aeropuertos internacionales. Pero no solamente nos afecta a nosotros aquí en nuestras ciudades. ¿Sabías que los más afectados son nuestros campesinos colombianos? Existen más de 60.000 familias campesinas que están gravemente perjudicadas por el problema del narcotráfico. Y en La Habana, muy conscientes de esta grave problemática, decidieron tratar el tema. Y para tratar el tema, decidieron tomarlo en sus 3 fases: producción, distribución y consumo. Imagínate que para el año 2009, esos campesinos que cultivaban frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos, ganaban medio salario mínimo. ¿Te imaginas tener que sostener a sus familias y a sus fincas, sus territorios, sus terrenos con menos de 300.000 pesos? Por eso vieron en el cultivo de coca, amapola o marihuana una oportunidad para poder mantener sus condiciones de vida. Imagínate que más de 2.200 familias campesinas han sido perjudicadas. ¿Por qué? Porque han sido criminalizados, ya que el cultivo de estas drogas pues es ilícito en nuestro país. Pero adicional, no solamente estos campesinos han sido criminalizados, sino que las fumigaciones con glifosato ha perjudicado los cultivos que son legales y adicional ha perjudicado grandes zonas forestales. Por eso, en La Habana se dieron cuenta que era necesario trabajar esta fase de producción. Pero, ¿será que la solución es poner a todos los cultivadores de drogas ilícitas en la cárcel? Pues no, porque nada ganamos con eso y porque el propósito de los acuerdos de La Habana es mejorar las condiciones de vida para todos los colombianos, es decir, buscar oportunidades a nivel social que nos permitan las condiciones de una vida digna. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues necesitamos crear las condiciones para que nuestros cultivadores puedan abandonar toda la producción de drogas ilícitas y empezar a trabajar sus territorios, sus terrenos de una manera diferente. Para eso es importante que haya inversión en infraestructura, que haya buenas vías y que haya buen acceso para poder transportar sin ningún problema los nuevos productos que van a empezar a cultivar. Adicional a eso, es muy importante también tener en cuenta que el suelo no puede cambiar de un momento a otro y de forma inmediata el cultivo que se está manejando. Y entonces, ¿qué va a suceder? Sencillo, se ha decidido que nuestros cultivadores puedan recibir subsidios mientras que las tierras, los suelos empiezan a ser fértiles para nuevos productos, se va a incentivar la producción y las huertas caseras y adicional a eso se les va a proporcionar todas las condiciones para que puedan empezar a realizar un buen mercadeo de estos nuevos productos. Pero desde La Habana se ha sabido que la idea no es construir sin las comunidades. Por eso se ha decidido generar un plan nacional que trabaje toda la sustitución de drogas ilícitas, pero desde las comunidades, a partir de las comunidades, que sean ellos mismos quienes puedan proveer las condiciones que son necesarias para poder cambiar y transformar esta realidad. ¿Sabías que en Colombia hay aproximadamente 830.000 consumidores de drogas ilícitas? Bueno, en La Habana se decidió que es importante trabajar esta fase de consumo en 3 aspectos. Primero, entender por qué se consumen las drogas. Para eso se ha creado todo un centro de investigación que pueda abordar la temática. La segunda, prevención, porque es importante empezar a desarrollar campañas que prevengan el uso
de estas drogas ilícitas. Y el tercero, poder trabajar toda la parte de la atención, porque ya aquellos quienes son consumidores merecen ser tratados por parte de la salud, pero como un asunto de salud pública. Y en tercer lugar tenemos la fase de comercialización. Y en La Habana han determinado que esta fase hay que tomarla desde todo su proceso, es decir, desde la producción de las drogas en las fábricas, por toda la ruta de distribución hasta que llega a algún lugar del mundo. Ya que esta problemática trae corrupción y violencia, se ha determinado que es importante realizar, primero, un estricto control de insumos que son utilizados en la producción de las drogas. Segundo, conocer toda la estructura económica y legal que maneja toda esta negociación. Y tercero, judicializar a quienes son realmente los encargados en promover toda la producción de las drogas. Porque igual que no tiene sentido tener a todos los campesinos en la cárcel, tampoco nos beneficia tener a los consumidores en la cárcel. Es necesario atacar la raíz y para eso es importante ir con quienes realmente están fomentando este tipo de comercialización. Pero resulta que el problema de las drogas no es una temática que nos afecta solamente a nosotros, los colombianos. Esta es una problemática internacional y en La Habana bien lo saben. Por eso se ha propuesto también realizar un debate internacional, donde todos los países se reúnan y hablen acerca de cómo esta problemática les afecta en cada una de sus zonas. Y asimismo, todos nos podamos comprometer para poder erradicar este gran problema que nos afecta no solamente a nivel mundial, sino específicamente a nosotros los colombianos.